Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, el capítulo primero, justamente, esta primera narración, en donde le informan a David de la muerte de Saúl. Vean, la muerte de Saúl. Pero decíamos que dentro de este informe, nosotros tenemos prácticamente tres narraciones y hasta casi un cuarto, ¿verdad? Porque en el libro de las Crónicas también después aparecen otra manera como se nos informa que había muerto el rey Saúl. Ciertamente que no es demasiado grande la diferencia, pero como siempre los exégetas van entrando en lo más profundo a ver el porqué, porque todas estas narraciones ya la Biblia se escribe con un interés muy fuerte, ¿verdad? Pedagógico. La Biblia nos quiere enseñar, esta pues es nuestra hoja de ruta. Cuál es esa caña de Arbi de Yaguatana, con ala de Yayapoana, ¿verdad? Y entonces, desde ahí podemos hacer un camino verdadero, un camino donde nosotros también podemos asumir nuestra propia responsabilidad en la medida en que nosotros entendemos el mensaje de salvación. Pero para la hoja de ruta, porque de golare mañana de GPS haré interpretana, haré iguana, mo palandera, mo tu viva la rejona. Oye, en Baoín, donde inde ave aquí, a la izquierda, a la derecha, lejos derecho, tantos kilómetros, piensan oye, inde ayer. Pero es para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender, para que nosotros podamos ver y saber que nuestra propia vida también, de acuerdo a lo que el geógrafo nos va diciendo, es una pedagogía, es una enseñanza, o sea, la Ñandeyara Ñe'e. Y entonces, el primer libro de Samuel, capítulo 31, nos narraba y revela y decía ahí en el versículo 3 que a Saúl le alcanzaron los flecheros. Y el peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su escudero: desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero dice que tuvo miedo, no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Saúl que toma la espada y se arroja sobre ella. Bueno, esto por una parte que nos dice. Su escudero no quiso hacerlo, evidentemente estaba muy asustado. Así que ya Saúl toma él mismo la propia iniciativa, se deja caer sobre su espada
Y cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también él mismo, se dejó morir. Es decir, cayó también sobre su espada y muere también él. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Cómo se nos presenta aquí. ¿Cómo es que, ¿verdad? Le encontramos aquí a este escudero, ¿verdad? Este escudero que no quiere matarlo. Después él se asusta y después él también se mata. Esto es simplemente también para indicar lo grande que significa el ungido del Señor. Diga tuyo yuca, diga tú, por eso se asustan. No, lo que me estás pidiendo es imposible. Al ungido del Señor, ella yucada, peñan de yarañe mimbo uva lleva, va ella se haya poder ver. E incluso prefiero yo morir ante este pedido y veo que aquí el ungido del Señor, mi rey, muere, ¿verdad? Siempre el autor sagrado Momba Ewasuina es una pedagogía, es una enseñanza, es para decirnos, es un lenguaje, para que entendamos el por qué el escudero también después se mata. Ahora, en el segundo libro de Samuel, este capítulo primero que nosotros estamos estudiando ahora y estamos viendo justamente estas partecitas, en que viene un joven y le anuncia a Saúl. Murieron sus hijos, primero le dice. Y también entre ellos o con ellos murió también Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte.
máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El Papa ya había visitado este cementerio en 2018 y el mensaje que dejó fue el mismo, esta imagen. Un pontífice rezando en silencio ante las tumbas de niños que fallecieron o incluso bebés que no llegaron a nacer. A este lugar se le conoce como el Jardín de los Ángeles. Durante la misa no pronunció ninguna homilía. En 2018 sí que lo había hecho. Subrayó la importancia de pensar en la historia de la propia familia, del propio pueblo, en aquellos que precedieron a los que hoy viven. La memoria ci fa capire che non siamo soli, siamo un popolo che ha storia, che ha passato, che ha vita. Memoria di tanti che hanno condiviso con noi un cammino. Sono qui. Con respecto a 2018 se ve a un papa más cansado, pero igual de activo. Francisco ahora se mueve en silla de ruedas, pero a sus 87 años sigue manteniendo un ritmo de encuentros públicos y oficiales sin grandes variaciones con respecto a cuando inició su pontificado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, capítulo 2, del 5 al 11. Hermanos, vivan los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se humilló haciéndose obediente hasta aceptar la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Queridos amigos, este es el gran sentimiento de un cristiano que entiende cuál es su camino de compromiso con la vida que ha recibido de parte del Señor. Ahora entonces la San Pablo decía, mandó aquí a los cristianos de Filipos. En primer lugar le dice, vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Es decir, upea la famosa imitación de Cristo. Upea gina entonces la ñandella secuela Christi, eso decían en latín, el seguimiento de Jesús. Pea la ñandella la pena. Ahora la coña de Jaycuana, ¿cuáles son sus características? Va el oyerurea gina ñande. Va el mensaje de ya ñande, ñandella, bueno Señor, quiero vivir y quiero hacer de acuerdo a lo que vos me estás proponiendo. Y entonces después le compara a Jesucristo con nuestro caminar, o sea, cómo nosotros tenemos que hacer. Él siendo, dice, de condición divina, Él siendo Dios. Sin embargo, oñemo miría lleva, se hizo chiquitito, se hizo carne, se hizo como nosotros, siendo Dios, la divinidad que entra en la humanidad. Y de esta manera entonces dice, Él no se agrandó, no se hizo el orgulloso, porque yo soy Dios, sino que dice, se hizo de nuestra condición. ¿Pero para qué, queridos amigos? Para conducirnos y mostrarnos para que seamos también nosotros humildes. Si Dios siendo tan grande se humilló, ahora nosotros, desde nuestra limitación, tenemos que hacer un camino de humildad, pero para llegar a la divinidad. Ya llevé que no pueda peñar de yara, lleva, ñañemón barete mía, y seamos humildes, miremos hacia adelante, pero con esa humildad propia del cristiano, porque sabe que la gracia de Dios está siempre con nosotros y nos pide y nos dice que este es el camino único para nuestra salvación.
Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Este grupo de expertos, empresarios y académicos se ha reunido en el Vaticano para analizar los desafíos de la inteligencia artificial para la Iglesia Católica. Frente a los discursos pesimistas, hay quienes ven una alternativa clara en este entorno. Tenemos una gran oportunidad como iglesia en esta era de la inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones que proponen una intimidad artificial, ideas para conocer amigos e incluso tener relaciones románticas. Frente a ello, la iglesia puede presentar la belleza de la comunidad que acoge, que sostiene y acompaña a la gente. Y es que todos tenemos un profundo deseo de ser conocidos y queridos. Los participantes en la reunión señalan que las comunidades cristianas en las que se aprecia la dignidad de cada persona son un claro contraste al individualismo de las redes. Nos encontramos ante una sociedad en la que la gente está buscando una intimidad artificial en sistemas electrónicos. Si están buscando amistad o amor a través de esos dispositivos, quiere decir que en el fondo tienen una gran carencia de amor. Quizá han tenido experiencias personales negativas con otras personas, tienen heridas o dificultades, incluso y hasta traumas. Por eso es nuestra responsabilidad como iglesia la de encontrar a las personas en ese momento de debilidad y asegurar que hay una curación y esperanza. Estamos aquí para sostenerte. También señalan que junto a esa actividad de sanación, la Iglesia cuenta con un gran activo que ofrecer a la inteligencia artificial. La pregunta es cómo puede la Iglesia contribuir a que quienes trabajan con la inteligencia artificial lo hagan con más profundidad. Y es que la Iglesia aporta una gran sabiduría, tiene respuesta a qué significa ser humano, qué significa ser consciente y a todas las cuestiones sobre inmortalidad o el transhumanismo. El encuentro, denominado Fórum de Constructores de la Inteligencia Artificial, ha contado con la presidencia del cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, reflexionando un poco sobre esta información que recibe David de la muerte de Saúl. Nos concentramos hoy principalmente en este versículo 8. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Entonces por primera vez la indicación la añade Maba, este joven que estábamos diciendo dentro de nuestra narración, en la primera acabamos de hablar, estaba solamente su escudero con él y ahí David dice que se tira sobre su espada, muere y también su propio escudero. Ahora nos habla este joven, se presenta y él dice que es él quien le va a matar, ¿verdad? Y aquí tenemos su identidad. La identidad es que es un amalecita, es un amalecita. Y entonces se presenta ante David este amalecita, este joven, y dice que le lleva la corona y el brazalete de Saúl. Orajá, en día lleva. Ahí vea hoyo. Nosotros decíamos anteriormente que posiblemente este joven era más bien uno de esos que va recorriendo, como siempre, entre los que recogen el botín después de la guerra. O si no, también podría ser, como siempre en los combates, al finalizar, siempre hay un recorrido general para dar el
ultimátum lleva, por si acaso. Oye, algunos pues está, no por ahí más que oía yo. Entonces aquí esta malecita que va, tal vez David incluso pudo haber pensado eso. Dera él la dejó a llevar ella a con yuca lleva al ungido del Señor. Porque tal cual después, más adelante, ya al finalizar esta narración, encontramos que David le hace matar a este joven, a este amalecita. En el versículo 15, David llamó a uno de sus hombres y le ordenó: acércate y mátalo. Él lo hirió de muerte y el amalecita murió. David le dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues por tu propia boca te has condenado cuando dijiste: yo he matado al ungido de Yahvé. Yo he matado al ungido de Yahvé. En estas narraciones se nos cuentan y se nos dicen principalmente que el ungido del Señor es demasiado importante. Por eso todas estas historias, ¿verdad? En el primer relato, capítulo 31, versículo 4 del primer libro de Samuel, nos estaba diciendo que directamente el escudero tiene miedo, se asustó, dice. Y él no lo mata justamente por eso, porque él entiende, él sabe, ya poco con el ungido del Señor. Aquí el amalecita va a malecita, ¿verdad? Que tal vez no tiene ningún miedo, pero como el otro le dice ahí: estoy agonizando y no acabo de morir, hasta parecería que oye por Yahuberecoines, pues el otro está totalmente herido, se dio cuenta y él mismo dice: me acerqué a él y lo maté porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. No sobreviviría después de su caída. Entonces, él no quería tampoco, ciertamente, que ningún incircunciso. Dice: pues ahora tenemos que pensar. Vayan de estudios fuera los exégetas, porque el amalecita, ¿quién es el amalecita? El amalecita será un incircunciso. Entonces también tenemos que ver eso. Entonces hay contradicciones, ¿verdad? O sea, encontramos disparidades. Más adelante, aquí mismo en esta narración, en el versículo 12, cuando lo entierran a Saúl, David hace una reflexión así diciendo: y bueno, porque el pueblo de Yahvé y la casa de Israel, todos ellos entonces habían muerto, entre ellos Saúl ciertamente, habían muerto por la espada. ¿Pero de quién? De los filisteos, así nomás dice, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi
con tu gracia mi perdón. Te abro y mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar,
una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama. Ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama. Ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo, ahora que reflexionamos, el versículo 8. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Aquí, queridos amigos, tenemos entonces la identidad, ¿verdad? La identidad de este que
mata a Saúl. Es decir, es un amalecita según él se le presenta al rey David. Ahora, nosotros queremos saber y muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Saúl se suicidó? ¿O si fue asesinado por una amalecita? ¿O si fue asesinado por los filisteos? ¿O directamente cayó porque según el libro de las crónicas dice es Dios, ¿verdad? El que lo mata, dice así, ¿verdad? El libro de las crónicas te presenta así una teología ya directamente porque él no obedeció. Oye, Apolo ya posea, y es obediente venían de Yarani. Pero no es lo solamente eso, sino que después dice, ojo, la pruebero cuérame, ojo, con las nigromantes, totalmente prohibido, ¿verdad? Y sin embargo, él iba. Entonces, también esa cuarta posibilidad, decíamos, que es Dios mismo el que, entre comillas, lo hace caer, lo mata en esa batalla. Ahora, todos estos nos preguntamos, ¿será que son incompatibles, verdad? O podemos decir, ¿será que estas narraciones son contradictorias? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Nosotros tenemos que entender y tenemos que diferenciar entre una mentira y la verdad inspirada, o sea, lo que encontramos en la Biblia. Y diga tú ya, no, esta es una mentira, totalmente inyapú, ¿verdad? ¿O será que es una verdad inspirada? Porque insistimos mucho y estudiamos desde el comienzo lo que eran los géneros literarios. Siempre tenemos que traer un poco de nuevo a colación estas cosas. Nuestro conocimiento anterior en nuestra introducción a la Biblia, como a mí me mando a mi miana de vez en cuando, para no perder lo esencial y lo fundamental cuando estamos leyendo la Biblia. Aquí tenemos una verdad inspirada, ciertamente, pero al mismo tiempo puede haber contradicción o parece que es una mentira. Y aquí tenemos estas cuatro versiones. O él se suicidó, o le mató este joven amalecita, o murió a espada de los filisteos, o directamente es Dios el que lo mata. Entonces, ¿o será que todo esto también es compatible? ¿Será que los cuatro elementos, si nosotros unimos un poco, podemos entenderlo como una sola verdad? Entonces, nosotros que estamos leyendo tenemos que darnos cuenta que siempre en la Biblia se registran hechos así que parecen, ¿verdad?, mentiras, digamos. Son mentiras que están ahí escritas, pero atención también cuando estoy diciendo mentiras, porque son narraciones que son contradictorias. A Pepe entonces ya enseguida ya hemos visto, pero entonces hay mentiras. O no sé, decimos, hablamos sobre Adán y Eva. Muchas veces la gente dice, entonces, que había sido el significado de Adán, de Adamá, que quiere decir tierra, suelo. Y no es así como ha sido creado el hombre, sino que esta es una expresión, es un género literario para darte a entender un sentido teológico, es decir, una pedagogía, un enseñamiento, una enseñanza que te están trayendo para que vos entiendas quién es Adán, es decir, quién soy yo, porque Adán soy yo, ¿entiendes? Y Adán quiere decir suelo, tierra, o Eva, la que engendra la vida, etcétera, etcétera. Entonces no es una mentira, sino que es una narración eficaz, excelente y también al mismo tiempo necesaria para que nosotros podamos entender un mensaje que queremos transmitir. Pero todo mensaje, queridos amigos, siempre se transmite a través de ¿qué cosa? A través de un lenguaje. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde muy temprano corría el rumor por la ciudad y los napolitanos se fueron congregando alrededor del Castello Nuovo, en el que se reuniría al mediodía de ese 13 de diciembre de 1294 el consistorio convocado por el Papa Celestino V. Aunque el rey Carlos II de Nápoles, que lo manipulaba a su antojo, trató de disuadirlo para que no tomara tan espinosa determinación, todo fue en vano, porque llegada la hora el Santo Padre ingresó al recinto luciendo las galas propias de su dignidad y con su trémula voz octogenaria leyó el texto de su renuncia al trono de San Pedro. La decisión que se veía venir generó cierto alivio en el bando de los cardenales que con su ascenso habían perdido el control de la Iglesia y causó desazón e impotencia entre sus partidarios, que veían así esfumarse la feliz oportunidad de cambiar el boato y la soberbia de la estructura eclesial imperante por la genuina fuente de la espiritualidad de los primeros tiempos de la cristiandad. Sin esperar las reacciones de los dos bandos, Celestino V se despojó de sus vestiduras pontificias y con estupor los asistentes vieron emerger de debajo de sus ropajes el entrañable, raído y tosco sayal de ermitaño que siempre lo caracterizó. A continuación recogió su burdo cayado, sacudió sus sandalias, abandonó majestuosamente el recinto y en medio del llanto de los napolitanos salió de la ciudad en busca de su anhelada soledad. Pietro Angeleri di Morone, nacido en 1210 en Isernia, Italia, era un niño muy reservado y entregado a la oración, que siempre le repetía a su madre que él sería el Hijo Santo con el que ella tanto había soñado, y para lograrlo comenzó a alejarse de todo y de todos mediante extenuantes ayunos y largas jornadas de oración. Por eso a los 17 años le fue fácil partir sin mirar atrás. Pasó fugazmente por la comunidad de los benedictinos, en la que estudió los fundamentos de la filosofía y la teología. A instancias de sus maestros viajó a Roma y una vez ordenado sacerdote en 1235, emprendió el camino del ascetismo que lo llevó a una cueva del Monte Morone, en cuyo interior permaneció 5 años orando, comiendo solo los domingos y sometiendo su cuerpo a la más extrema disciplina según el espíritu de la regla benedictina. Cuando empezaron a deforestar los alrededores de su cubil, se internó en el Monte Maghella y se refugió en una oquedad en la que apenas cabía de pie o acostado. La fama de su santidad se regó por toda la región y muchos jóvenes ascendieron a la montaña para seguir sus huellas, y aunque Pedro Morone sentía que eran intrusos, tuvo que doblegarse, aceptarlos y fundar una congregación que al final de sus días ya contaba con 36 monasterios ocupados por 600 monjes, y su orden, conocida como los Celestinos, porque seguían la regla benedictina, fue aprobada por el Papa Urbano IV en 1264. Pero luego de darles vida e identidad, huyó de nuevo a un lugar más agreste y años más tarde retornó a Monte Morone, a donde llegaron los delegados del cuerpo cardenalicio para comunicarle que era el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Su elección fue el resultado de 2 años de amargas deliberaciones de los soberbios cardenales que se disputaban ferozmente el trono de San Pedro, pero presionados por toda la cristiandad tuvieron que hacer una tregua y para aplacar los ánimos nombraron en julio de 1294 al reconocido ermitaño Pedro Morone, que a juicio de ellos moriría pronto. Entonces el venerable anciano tomó el nombre de Celestino V y fue llevado a Nápoles, a donde entró montado en un burro como Jesús a Jerusalén, flanqueado por el rey y los purpurados, y en medio de la aclamación de 200.000 personas. Lo instalaron en el palacio de Castello Nuovo, al que los cortesanos intrigantes acudían diariamente, y el ingenuo Papa San Celestino V, que no entendía nada de lo que pasaba, les concedía todo lo que le pedían, y por eso la administración de la Iglesia se desgreñó. Abrumado por la sofocante corte, renunció al cabo de 5 meses y huyó de la ciudad en busca
de esa refrescante soledad y de la oración reparadora que tanta falta le hacía, pero no llegó muy lejos, porque su sucesor Bonifacio VIII, temeroso de que los revoltosos napolitanos le restituyeran el cargo, lo mandó a encarcelar en una estrecha celda del castillo de Fumone, cerca de Agnani, en la que San Celestino V murió el 19 de mayo de 1296 a los 86 años. Fue canonizado por el Papa Clemente V en 1313. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Celestino V que nos ayude a renunciar al mundo para la gloria de Dios. º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Francisco está siguiendo de cerca el drama histórico que se está viviendo en Valencia. Durante el Ángelus volvió a mencionarlo. E continuiamo a pregare per Valencia e altri popoli di Spagna che soffrono tanto in questi giorni. Días antes había enviado un mensaje grabado con el teléfono desde el Palacio Apostólico y en la fiesta de Todos los Santos, durante el Ángelus, también había pedido oraciones. Per i defunti e i loro cari e per tutte le famiglie danneggiate. Il Signore sostenga chi soffre e chi porta soccorso. La nostra vicinanza al popolo di Valencia. El Ángelus es una de las citas públicas semanales del Papa con los fieles y el pontífice no suele pasar por alto aquellas catástrofes ambientales que hayan devastado ciudades o territorios enteros. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras.
es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 1. El versículo 8 hoy nos está hablando, dice, él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Hasta ahí le está contando, le está diciendo este joven a David, le cuenta y le dice, ¿quién es él? ¿Verdad? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué mentiría el amalecita? ¿Por qué mentiría? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? En realidad no se nos dice nada. En ningún momento nosotros encontramos una contradicción así directamente que hable y que diga, el amalecita mintió cuando dijo que él lo mató. En la Biblia, en ningún lugar. Y nos encontramos con estas 4 versiones. Una parte que Saúl se suicida, por otra parte que la amalecita lo mata, por otra parte que había sido caer simplemente bajo el filo de la espada de los filisteos, o en Crónicas se dan cuenta que ya es una reflexión mucho más teológica, dice que Dios mismo lo mata, ¿verdad? Porque fue infiel a Dios y porque se había metido con toda esta cuestión de brujería, con todas estas cuestiones entonces de necromancia. Entonces, probablemente, como no se nos dice nada, el autor sagrado piensa en la historia de este joven. Él piensa en su historia, ¿verdad? Y entonces, junto con la corona y la pulsera de Saúl, le granjearía ese favor. Parece que por ahí entonces está apuntando un favor con el peor enemigo de Saúl y el próximo rey de Israel. Sabemos muy bien eso, ¿verdad? Que ya está luego consagrado en el capítulo 16. David ya fue consagrado por Samuel, del primer libro de Samuel. Consagrado como rey. Es como que David comienza a mirar, a conocer la realidad. Y tal vez también David va aprendiendo, como era un chico todavía, joven, pero que ya fue ungido rey de Israel. Y entonces es como que necesita hacer pasos. Y tiene la oportunidad de pertenecer al inicio, sobre todo a la cercanía del rey Saúl. Saúl lo lleva consigo al palacio y hace varias funciones y después lo mete luego nada más y nada menos como jefe del ejército. David mató a 10.000, Saúl apenas mató a 1.000. Entonces todo el furor y comienza.
también aquí vemos las luchas palaciegas, como decimos. Entonces es importante ahí la David o esa página, o cuál página, cuáles son los problemas que existen dentro, entre comillas, del palacio, es decir, de un gobierno. Por eso nosotros siempre decimos que estos libros, tanto el primero y el segundo de Samuel, son libros políticos para políticos, en el sentido de que aquí David va tomando la rienda en sus manos, va conociendo, va viendo qué está sucediendo, vaya Vallajana, vaya la Yaguaruguatana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que este muchacho, este joven, cuando va y se presenta a David, parece que quiere congraciarse, decíamos. Parece que quiere una recompensa. Porque Saúl era un gran enemigo de David, sobre todo Saúl con respecto a David, porque David también se comportó demasiado bien. Prefirió incluso correr, escaparse, huir. Después el Señor Israel le dice, no conviene que vos salgas. Te joyene, bebé. Por lo menos te jolan en esta, me pitao, bebé. Oye, perseguí. Es como que uno se autoexilia. David quiso más o menos autoexiliarse. Quiso irse, ¿verdad? A otro país, ¿verdad? Pasar con los filisteos, etc. A pesar de que al final también prácticamente lo hace de nuevo, ¿verdad? Pero ahí, porque ya dice ya, este tipo es un lunático totalmente. Un día amanece bien, el otro día mal. Entonces aquí nada es seguro. Mi vida corre peligro. Queridos amigos, así entonces estamos concluyendo nosotros con Ñandeyara Ñe'e, con nuestra reflexión del día de hoy. Volvemos próximamente con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.